Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, pues hoy os traigo el consultorio bursátil sobre acciones y fondos. Bueno, no lo hago todos los meses porque es verdad que a lo mejor recibo relativamente pocas preguntas y muchas de ellas sobre los mismos temas, como ahora veremos. Entonces, bueno, cuando tengo los suficientes los aglutino y hacemos un capítulo, como es el de hoy. Bueno, pues empezamos. Empezamos por José Castro de Palencia, que me pregunta: estoy pensando en iniciar una cartera de fondos. Me gustaría saber por dónde tengo que empezar. He escuchado en varios capítulos tuyos el comentario sobre diferentes carteras, pero no sé decidirme ahora mismo bien por renta fija o por renta variable. Bueno, José, habría que ver, lo primero de todo, cuál es tu horizonte de inversión y tu aversión al riesgo para poder llevar a cabo una correcta planificación. La renta fija no es mejor ni peor que la renta variable. Cada cartera al final no tiene por qué ser igual, pues el objetivo, las circunstancias difieren de una persona a otra. Hay gente que necesita 80% de renta fija y otros necesitan 80% de renta variable. Es cuestión de adaptar la cartera al cliente y sus objetivos. Bueno, si me envías de todas maneras un segundo mail con toda esta información, pues sí que podemos hacerla un poquito más adaptada a tus circunstancias. Bueno, nos pregunta también Pedro Martínez de Sevilla. Bueno, primero hace una mención al podcast. Dice: te agradezco el esfuerzo de publicar cada semana un podcast, sobre todo el hacerlo fácil de entender y sin excesivos tecnicismos, no comprensible para los que estamos empezando o saber poco de finanzas. Bueno, al final esa es un poco la misión de este podcast, no hacerlo con demasiados tecnicismos y sí de educación financiera y de fácil comprensión para cualquiera, aunque sea un poco neófito en estos asuntos. Bueno, sigue diciendo: tengo un dinero que creo no necesitaré en los próximos 5 o 10 años. Mi perfil es moderado tirando agresivo. ¿Qué fondos o acciones me recomiendas? Bueno, lo primero te recomiendo un poco para que veas, escuchar el capítulo 87 en el cual hablo de cartera agresiva. También creo recordar que es el capítulo 74 donde hablo de cartera moderada y el 79 que hablo de cartera dinámica. Con esos tres te puedes hacer una composición bastante exacta. También me haces la mención un poco y dices, en la pregunta, dices: tengo un perfil moderado tirando a agresivo. Bueno, realmente de moderado a agresivo, según catalogo yo las carteras, hay dos escalones. Digamos que primero estaría conservadora, luego moderada, luego dinámica y luego agresiva, con lo cual de moderada a agresiva hay dos escalones. Habría que definir más exactamente cuál es tu perfil de inversión y adaptarlo, porque como digo, de moderada a agresiva hay un paso bastante importante y probablemente a lo mejor estaríamos más en la dinámica más que en la agresiva, pero bueno, o igual en la agresiva, pero habría que verlo, Otra cuestión también importante: cualquiera de estas carteras no serán las mismas en el futuro. En función de las circunstancias de mercado y la fluctuación habrá que irlas ajustando. Así como en algunos casos saldrán de la cartera algunos fondos que no se han comportado de la forma esperada, o otros fondos que se han comportado excesivamente bien y bueno, habrá que ir recogiendo rentabilidades. Yo, como siempre, y al ser un plazo largo de tiempo, siempre te aconsejaría
que te pongas en las manos de un buen asesor financiero y juntos elaboréis una cartera adaptada a ti. Al final no es un camino de 1 o 2 años, pues en este caso, si es para 1 o 2 años, si se diseña la cartera y está bien diseñada, probablemente no lo necesitarías. Pero a lo largo del tiempo, 5, 10, 20 años, se producirán nuevos eventos de todo tipo, que lo mejor es estar asesorado por un profesional. Bueno, siguiente cuestión que nos plantea Álvaro Mansilla de Tenerife. Me comenta, ¿cuál es tu opinión sobre el fondo Fan Smith? He oído hablar en muchos foros muy bien de este fondo. Bueno, pues en efecto yo también tengo muy buena opinión sobre este fondo. Además, una cosa también importante, tiene un ratio de costes muy bajo. Lo recomiendo totalmente. Bien, es verdad que siempre en una proporción adecuada dentro de una cartera diversificada. Incluso este fondo, el Fan Smith, y también creo que puede ser un buen momento de comprarlo ahora para este fondo, pues no lleva un año muy bueno, dentro de que está en rentabilidad positiva, pero no como otros años que subía y subía sin parar. Bueno, este fondo, al final, muchas veces lo que pasa con un fondo bueno, que siempre es difícil de comprar por el buen comportamiento que tiene siempre, y nunca acertamos con el momento adecuado, porque siempre lo vemos alto. Hace pocos días estaba en el 0% de rentabilidad. Pues al final, cuando lo veas en ese entorno, es cuando hay que comprar. Creo que a la fecha que estoy haciendo en este capítulo, creo que lleva aproximadamente un 5 o 6%, pues al final hay que comprarlo lo más barato que podamos. Y si lo ves en negativo, a lo largo del año siempre es largo y en muchas ocasiones, por determinados factores, el fondo empieza a cotizar en negativo, pues ahí casi es cuando hay que comprarlo. ¿Y por qué digo que hay que comprarlo en negativo? Pues bueno, pues voy a intentar explicarlo de manera lo más sencilla posible. Cuando está en negativo en el año, pues es cuando hay que comprarlo. Muchas veces, cuando lleva un más 20% en el año, quizás no sea el momento. Si lo compramos cuando, por ejemplo, vemos que está teniendo una rentabilidad negativa en el año de un menos 10% y termina el año en un menos 1%, pues ya hemos ganado un 9% y a largo plazo lo vamos a hacer mejor que el fondo. Mientras que si lo compramos cuando tiene una rentabilidad positiva del 20% y acaba el año en un más 10%, pues bueno, solo ese movimiento nos hace que nosotros a 31 de diciembre estemos perdiendo el 10%, vale, en un buen fondo que probablemente a largo plazo lo haga bien, pero los puntos de entrada son muy importantes. ¿Por qué? Porque como yo siempre comento, la clave principal es ganar al fondo, por eso es importante comprarlo en negativo. ¿Qué significa ganar al fondo? Pues significa que si a largo plazo el fondo consigue una rentabilidad del 10% anualizado, nosotros tenemos que ser capaces de sacar más del 10% anualizado. ¿Por qué? Porque si lo compramos en épocas que el fondo está en negativo, eso corre siempre a nuestro favor. Evidentemente, esto hay que hacerlo con un buen fondo, porque si lo hacemos con un mal fondo, pues probablemente no subirá nunca y bueno, pues nos quedemos ahí un poco atrapados. Pero insisto, si el fondo es bueno, el objetivo de un inversor ávido es comprarlo siempre en negativo. Si vemos el ejemplo, el año pasado, pues algunos fondos de los que siempre hablamos aquí y que seguimos, como puede ser Cobas, AZ Valor o Magallanes, dieron excelentes puntos de entrada, que en los próximos años veremos las rentabilidades. ¿Por qué? Porque en algunos casos lo compramos cuando el fondo iba en un menos 30. Si ese fondo ha acabado incluso el año en menos un 2, pues es que ese año ya tenemos un más 28. Y si sacamos la talla anualizada proyectada en los próximos 5 años, eso nos va a hacer que solo por ese punto de entrada le saquemos bastantes puntos a la media de lo que le hace el fondo. Siempre también hago la mención del famoso fondo de Magellan, de Fidelity, que sacó una rentabilidad asombrosa durante 13 o 14 años, que lo gestionó Peter Lynch, y la mayoría de los inversores le pasó todo lo contrario. El fondo sacó una rentabilidad del 29% anualizada y hubo muy pocos inversores que sacaran esa rentabilidad, porque normalmente la gente hacía lo contrario.
compraba cuando estaba en pico y se asustaban cuando bajaba, y hay que hacer un poco todo lo contrario, ¿vale? Bueno, seguimos. Juan Pablo Medina de Alicante me pregunta: he visto que el oro y determinadas compañías relacionadas con el sector han corregido. ¿Podrías indicarme cómo puedo beneficiarme de este movimiento? ¿Y qué prefieres, fondos o acciones? Bueno, yo siempre recomiendo aprovechar, por ejemplo, en este caso, la baja cotización del oro mediante fondos. Podría haber pasado como pasó el año pasado con la bajada tan grande que hubo del petróleo. ¿Y por qué en fondos? Bueno, principalmente por varias cosas. Sobre todo, el fondo nos da la diversificación que nos aporta el tener una cartera no excesivamente concentrada en determinados o en un solo valor, con lo cual en el fondo es muy difícil que nuestra inversión pase a cero. Es verdad que no vamos a pegar ningún pelotazo, pero aquí la cuestión no es pegar pelotazos, sino el no tener pérdidas de capital de forma permanente, con lo cual con el fondo eso lo evitamos. En este caso, para aprovecharnos la bajada del oro, yo utilizo el fondo de BlackRock Gold. Incluso este fondo lo tienes en diferentes versiones, es decir, lo tienes en dólares directamente, porque la mayoría de las empresas que hay dentro del fondo cotizan en dólares. También lo tienes en euros y también lo tienes para evitar mayor riesgo en euros y con la divisa cubierta, con lo cual el efecto divisa no lo tienes. Es verdad que en un fondo el cubrir la divisa tiene un coste que hay que pagar, pero bueno, hay gente que lo prefiere por luego no tener que estar pendiente de la cotización euro-dólar, que nos puede afectar, pero si tenemos la divisa cubierta no es el caso. Bueno, también podemos hacer, el fondo no replica exactamente el comportamiento del oro, pero es bastante similar, porque al final lo que hace es tener las mayores compañías, tanto de extracción de oro como de royalties, con lo cual, bueno, tiene un comportamiento, vamos a llamarle, similar. Y al final también, ¿por qué escogemos fondo? Bueno, pues por varios factores. El principal, sobre todo, es la fiscalidad, porque podemos traspasar sin plusvalías, tanto si ya las tenemos acumuladas durante tiempo y lo que hacemos es traspasar a un fondo de oro, no pagamos, como las que en un momento dado generaremos en el futuro, con lo cual siempre hacemos movimientos que si obtenemos plusvalías, digamos que no vamos tributando. Incluso si tenemos un fondo acumulado durante el tiempo de renta variable o de renta fija con una plusvalía relevante, pasamos a oro sin pagar. Hay más opciones que las vamos a ver. ¿Cuál es la otra opción? Pues es un ETF. Al final un ETF, en este caso, sí que replica exactamente la cotización del oro, pero la fiscalidad es totalmente diferente, porque en este caso, tanto si ya tenemos previamente un fondo y queremos hacer un ETF, pues tenemos que vender el fondo con el pago de la plusvalía, y luego, si en un futuro el ETF ha tenido una rentabilidad positiva y queremos deshacer la posición, tenemos que volver a vender y tenemos que volver a tributar. Con lo cual, bueno, tiene su cosa cada uno de ellos. Yo por eso, y sobre todo por la fiscalidad, siempre me voy a fondos, pero tienes la opción del ETF, que en un momento puede ser perfectamente válida e incluso es una réplica muy, muy exacta del oro. Bueno, otra cuestión que nos pregunta Antonio Santamaría de Málaga. Dice: he escuchado algún podcast tuyo donde hablas que ahora mismo puede ser un buen momento para invertir en emergentes. ¿Qué porcentaje de inversión recomiendas? Bueno, pues te voy a decir lo que diría un gallego, que es depende, aunque bueno, vamos a matizarlo, voy a intentar matizarlo un poco más concreto.
¿En qué depende? Bueno, pues depende sobre todo de cuál es tu perfil, de si tu cartera es conservadora o de si tu cartera es agresiva. Pero bueno, vamos a matizar un poco más. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una cartera agresiva. Un 15% de exposición a emergentes es una cantidad idónea. Y vamos a concretarlo un poco más, pero un 15% no del total de la cartera, sino un 15% de la parte que tenemos en renta variable. Es decir, me explico, si en una cartera agresiva tenemos, que es más o menos lo que yo recomiendo utilizar en los momentos actuales, en el momento actual, para la cartera más agresiva que podemos tener, recomiendo no más de un 70% en renta variable. Con lo cual, si tenemos un 70% en renta variable, un 15% de ese 70% sería un 10,5% del total de la cartera, ¿vale? Y efectivamente es un 15%, pero de la parte de renta variable. Hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces dices a un cliente un 15%, si tiene 100.000 euros, pues mete 15.000. No, es un 15%, pero de la parte de renta variable, para concretarlo lo más y centrarlo lo más posible. Bueno, otra cuestión nos pregunta Ernesto Álvarez de Madrid, ¿qué opinión tienes sobre el Bitcoin? Bueno, sobre el Bitcoin recibo no ya de Ernesto Álvarez, sino de muchísimos oyentes. Bueno, es una pregunta que todas van un poco en la misma dirección, algunas con diferentes cuestiones, pero al final, bueno, parece que la gente está deseosa de invertir en Bitcoin, y yo pues lamento no daros una opinión favorable, pero no os voy a dar una opinión favorable ni tampoco desfavorable, porque bueno, sinceramente es que no tengo una opinión formada sobre el Bitcoin. ¿Por qué? Porque bueno, no lo he estudiado al detalle. Y he de decir que, bueno, por lo menos a corto plazo, pues tampoco tengo intención de hacerlo. Hace 2-3 escucho determinadas cosas en determinados gestores con mucha más experiencia que yo, que ya tengo 20 años de experiencia, que se me quitan las ganas. Pues voy a poner un ejemplo. Hace 2-3 meses escuché decir a Charlie Munger, que Charlie Munger es el compañero de Warren Buffett, que habría que mantenerse lo más alejado de lo que pudiéramos del Bitcoin. Con lo cual, bueno, con las pocas ganas que tenía de meterle mano a lo que es un poco al Bitcoin, pues este tipo de cuestiones, lo ha dicho más gente también, pues al final sé que las ganas se me acaban quitando. Bueno, dicho esto, y me considero que soy una persona que me gusta bastante leer en mis ratos libres, y bueno, tampoco descarto la posibilidad, pero creo que a corto plazo no lo veo, con lo cual no sé decirte, no tengo una opinión formada al respecto. Y no, también hay otras cosas que me han quitado las ganas de invertir en Bitcoin, como que he conocido a gente que tenía invertido en Bitcoin y ha perdido las claves, con lo cual, bueno, es que el Bitcoin no es algo tan sencillo, es decir, requiere tiempo, coordinar bien, custodiar bien las claves en algún sitio, porque si tú pierdes las claves y tienes acciones en cualquier broker o cualquier banco, pues bueno, vas al banco con tu DNI y te pueden identificar. En el Bitcoin todo se complica mucho más y puede haber serios problemas, con lo cual no tengo una opinión formada al respecto para decirlo, y menos en un podcast que lo escucha bastante gente. Bueno, seguimos. Antonio Manjón de Ávila me pregunta una cuestión, la verdad, esta nunca me la habían comentado y es importante. Dice: me ha pasado en reciente ocasión que he contratado un fondo y a los pocos meses he querido traspasar a otro, me dice la entidad que no puedo traspasarlo, pues no llega al mínimo de partícipes. Y me dice: no entiendo muy bien esta respuesta que me han dado, pues siempre he tenido en mente que los fondos se pueden traspasar. Efectivamente, en efecto, Antonio, los fondos se pueden traspasar, pero por lo que tú indicas es probable
que lo que esté pasando es que no tenga los 500 partícipes, que es un poco el mínimo traspasable. Es decir, lo puedes comprar, pero como luego no haya 500 partícipes, de por sí, a la hora de traspasarlo a un tercero, no puedes hacerlo hasta que no tenga. Estas cosas normalmente se suelen avisar al cliente, y cuando lo vas a contratar incluso te sale una coletilla en la cual te pone: este fondo lo puedes comprar, no tiene los 500 partícipes. Bueno, hay que informarle al cliente para que lo sepa. Bueno, debería ser, pero bueno, ya lo hecho está. Con lo cual, en este caso, tienes dos opciones. Una, esperar a que tenga 500 partícipes y ya puedas traspasarlo. O otra opción que hay es que si quieres salirte, pues no te queda más remedio que vender con las plusvalías, si es que las tienes, o acumuladas, hay que venderlas. Y en ese caso ya, bueno, pues haces liquidez y puedes comprar el siguiente fondo. Sí que puedes hacer la consulta. Si no tienes plusvalías, no hay problema, lo vendes, ni incluso plusvalías acumuladas de años anteriores. Ya está. Si tienes plusvalías, hay que ver hasta qué punto te compensa, porque si no, siempre puedes preguntar en la entidad cuál es la antigüedad del fondo y cuál es la previsión de que a corto plazo pueda alcanzar los 500 partícipes, porque en un momento si te dicen tiene una cifra muy aproximada y en cuestión de días, semanas o como mucho un mes va a tener los 500 partícipes, que te lo aseguran, o bueno, no te lo van a asegurar, pero bueno, te pueden hacer una orientación, pues a lo mejor resulta que sí que te puedes esperar. Pero vamos, yo haría la consulta en el caso de que tengas plusvalías. Si no tienes plusvalías y quieres vender, pues haces un reembolso y ya está. Pero bueno, esas son las dos cuestiones. Y al final un fondo siempre tiene que tener 500 partícipes para poder traspasar. Bueno, Enrique Castillo de Castellón nos preguntas: ¿qué libro me recomiendas para empezar a invertir? Bueno, entiendo que si me preguntas qué libro me recomiendas para empezar a invertir, es que de alguna manera es un poco neófito. Bueno, yo te recomendaría el libro que incluso aquí en capítulos anteriores hicimos algún sorteo del mismo libro. Es un libro de fácil lectura para cualquier tipo de inversor, aunque no tenga conocimientos excesivos en la materia, que es el libro que además está en español, Invirtiendo a largo plazo, de Francisco García Paramés. Bueno, habla un poco de su vida, pero también habla un poco de cómo maneja las inversiones, qué es una inversión, cuánto tiempo tenemos que tenerla, y todo de bastante fácil lectura. También habla un poco de cómo abstraerse de todo el ruido de mercado, y que siempre una inversión tienes que verla como desde el punto de vista de sentido empresarial y no tanto de la especulación bursátil. En fin, bastante ameno. Sobre todo yo creo que se lee bien, no se te debe hacer excesiva bola, y para alguien que esté empezando es un buen consejo, ¿no? Otra cuestión, nos pregunta Álvaro Molina de Huelva. Me dice: tengo una pequeña cantidad que quiero invertir, mi aversión al riesgo es alta, por lo tanto había pensado, ya que la renta fija da poco, invertir en fondos long short y de retorno absoluto. Me han comentado en la entidad que he consultado que son fondos con bajo perfil de riesgo y rentabilidades más elevadas que la renta fija. Bueno, no estoy muy de acuerdo con esa recomendación. ¿Por qué? Porque tanto los fondos long short como los fondos de retorno absoluto no tienen un bajo perfil de riesgo, vamos a decirlo así, y tienen muchas veces más riesgo de los que a priori parece que tienen. Al final, ¿qué hace un fondo? Vamos a empezar por los fondos long short. Pues hacen lo que se llama estrategia de pares, es decir, cogen dos acciones, una que ellos consideran que tiene potencial de subida y otros que consideran que tienen
potencial de bajada o está caro. Por ejemplo, si hablamos en España, pues imagínate, lo que hace un fondo long-short es que compra Iberdrola porque cree que va a subir y vende Endesa porque cree que va a bajar, con lo cual con eso hace una estrategia, lo que se llama de pares, parece que limita el riesgo, pero al final lo que tiene son acciones dentro del fondo, incluso unas largas y otras lo que se llama en el lenguaje corto, con lo cual muchas veces no se da la situación, sino que al revés, Endesa sube, Iberdrola baja y la variación que tiene en el valor liquidativo del fondo es considerable. Yo he visto fondos long short que han tenido más volatilidad que un fondo de acciones puras. Puede hacer otra estrategia de pares, pero normalmente siempre lo hacen así. Al final meten muchas acciones, es decir, compran BBV y venden Santander. Se benefician si BBV sube, si Santander baja. Pero muchas veces pasa al contrario, Santander sube, BBVA baja y el golpe es importante. Con lo cual, eso de que no tienen riesgo, yo he visto fondos de long short con caídas, pero importantes en la cotización del valor liquidativo. Bueno, yo no lo veo, por decir una palabra suave. Como digo, tienen más riesgo de lo que parecen y para un inversor conservador, desde luego, no lo recomiendo. Y si vamos y hablamos de los fondos de retorno absoluto, pues un poco lo mismo. Al final, si quieres rentabilidad, tienes que asumir riesgo. Es decir, no hay rentabilidad sin riesgo, porque mucha gente dice, no, yo quiero obtener rentabilidad, pero no quiere nada de riesgo. No existe. Da igual que compres un bono del Estado, español, alemán o lo que sea, siempre hay un riesgo, y el riesgo al final es lo que se paga. A mayor rentabilidad siempre hay un poquito de más riesgo. A menor rentabilidad, bueno, sí, pues que un bono del Estado español al 0,30 durante 10 años. Bueno, si quieres hacer una inversión a 10 años y al 0,30, pues no te va a batir ni la inflación, con lo cual al final tenemos que ir a determinado tipo de renta fija con el mínimo riesgo posible, pero con una rentabilidad razonable. Podemos hablar del 2 o del 3%, y es una cosa, bueno, razonable dentro de la poca rentabilidad, porque la renta fija pues está como está. Como digo, los fondos de retorno absoluto, la verdad que el nombre está bien puesto, ¿eh? Yo siempre digo que los fondos de retorno absoluto, el nombre es perfecto, porque el retorno absoluto siempre es para la gestora, pero no para el partícipe. ¿Por qué? Porque la gestora cobra la comisión, retorno absoluto, perfecto, pero muchas veces el partícipe no ve mucho dinero, y al final los fondos de retorno absoluto también tienen su riesgo, porque muchos fondos de retorno absoluto que yo he visto, pues al final lo que tienen, que tienen un 20% invertido en bolsa, un 15%, o sea, tienen un compendio de diferentes estrategias dentro del mismo fondo, pero que le tienen que meter riesgo si quieren sacar rentabilidad. Tienen 20% en bolsa, 15% en divisas, 10% en oro, 40% en renta fija, etcétera. Bueno, cada uno tiene su estrategia, pero por ahí van un poco los tiros. Entonces, al final, pues es que estás teniendo un 20% en bolsa y a su vez estás teniendo un 20% un 15% en divisas, que las divisas también fluctúan y también se mueven, y muchas veces se mueven en contra, con lo cual tiene su aquel, y sobre todo tiene su riesgo. Yo, para un inversor conservador, yo me iría fondos de renta fija puros. En este caso tienes un capítulo, por ejemplo, que habla de una cartera muy conservadora, creo que es el capítulo 48, donde explico varios fondos de renta fija. Yo creo que eso es mejor opción que este tipo de fondos. Bueno, siguiente pregunta, nos pregunta Guillermo Antón de Pamplona. ¿Cuál consideras, a tu modo de ver, que son buenos gestores de empresas? Bueno, pues yo aquí voy a citar algunos de ellos, y voy a citar españoles, más que nada por cercanía y porque son un poco los que más
los que más conozco. Podríamos citar algunos mundiales, pero muchas veces, pues, al no estar tan cercanos a nosotros, pues quiero decir, la trayectoria no la tienes tan estudiada como a los españoles. A mí, por ejemplo, en España, es que siempre me han parecido bastante sobresalientes y no voy a decir a lo mejor los clásicos nombres, como puede ser Amancio Ortega, que también, pero por ejemplo Rafael del Pino de Ferrovial, Juan Roch de Mercadona y Gabriel Escarrer de Sol Meliá, pues me parecen de lo mejorcito. Rafael del Pino, por ejemplo, cuando empezó a trabajar en Ferrovial, pues lo primero que hizo me parece que fue irse a Amán o a Dubái por ahí de ingeniero de caminos, pero en una planta normal y corriente. Es decir, empezó un poco desde abajo. Yo he leído algún libro y se cuenta que el padre fue en alguna ocasión al director de recursos humanos y no le dijo el nombre, le dijo: oye, mira, tengo un compromiso, tengo un chico que acaba de terminar la carrera y necesito que le mandes a algún sitio, bueno, pues para que se vaya forjando, pero no le mencionó el nombre ni nada. Y bueno, le buscaron un empleo bastante lejos de España, en Emiratos Árabes o por ahí, y al final cuando llegó allí, pues resultó que era el hijo, pero en ningún momento el padre le mencionó. O sea que bueno, empezó desde abajo y yo creo que es un empresario como la copa de un pino en el momento actual. Bueno, otra consulta que nos hace Ángel Oliva de Barcelona, me dice: estoy interesado en hacer una cartera de renta fija, ¿qué me recomiendas? ¿Mejor bonos o fondos? Bueno, pues va a depender un poco, sobre todo, del capital que tú tengas. ¿Por qué? Porque bueno, la renta fija no es tan fácil comprar bonos como puede ser en renta variable. En renta variable tú tienes 3.000 euros, quieres comprar mañana acciones de Repsol, Ferrovial, Telefónica, Google, Apple o lo que Coca-Cola o lo que quieras, y lo compras. El coste no es muy alto y puedes comprar acciones desde cualquier importe. En bonos funciona de manera diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces el ticket mínimo que hay para comprar un bono, ya sea un bono de Abengoa, Repsol, Telefónica o otra empresa extranjera, son de 100.000 euros. En algunos casos hay algunos de 50.000, pero son 50.000, 100.000. Con lo cual, o tienes mucho capital, el suficiente para diversificar en una cartera de bonos, o si el capital que tienes no es excesivo, pues al final siempre es mejor hacerlo en una cartera de fondos, con lo cual el fondo ya diversifica en muchos bonos y tienes un menor riesgo. Imagínate que tienes 300.000 euros, pues al final es que vas a poder comprar 3 bonos de 3 empresas, con lo cual tienes el 33% en cada bono, riesgo elevado. Mientras que si tienes 300.000 euros, por poner una cifra, si tienes menos ya ni te cuento. Puedes comprar una cartera de fondos de renta fija bien diversificado por todo el mundo y que no vas a tener riesgo de quiebra. Te puede quebrar un bono dentro del fondo, no, eso supondrá un 1% del fondo, no te va a afectar a tu inversión. Imagínate que te quiebra un bono de los 3 que tienes y te quiebra un 33% del capital. Ponte a recuperar eso en un bono de renta fija cuando te está dando un cupón del 2 o del 3%. O sea, muy complicado. Si estamos hablando de una cartera que a lo mejor tienes millones de euros, pues a lo mejor es planteable. Pero bueno, también tienes que empezar a analizar todos los bonos que tienes dentro de cartera. Yo para hacer una cartera de bonos siempre hablaría de millones de euros. Tienes 1.000.000 de euros, puedes comprar 10 bonos y ya lo tienes algo más diversificado. Ahí podría tener su sentido. De ahí para abajo, yo siempre recomiendo mejor fondos. Bueno, siguiente cuestión. Íñigo Iturralde de Valladolid me pregunta: quiero construir una cartera de acciones española, ¿qué me recomiendas? Entonces, bueno, yo casi, más que recomendar, me haces la pregunta, pero casi te respondería yo a ti, en el sentido de que ¿por qué España? Es decir, bueno, porque al final de la misma es igual de sencillo comprar
acciones de Telefónica, BBV, Santander, Iberdrola o lo que quieras, que comprar una acción como puede ser de una empresa mundial. Pfizer, Coca-Cola, Nestlé, es igual de sencillo. Al final te tienes que meter en la aplicación, buscas Telefónica o buscas Nestlé y lo compras. Con lo cual, yo me iría a una cartera, para empezar, más global. Te recomiendo, en este caso, por ejemplo, que escuches el capítulo 81, donde hablo de cómo construir una cartera de acciones, pero en cualquier caso, como digo, siempre mejor globales, que estén diversificadas en todo el mundo. Podemos, al final, bueno, sí que es verdad que podemos comprar Inditex, que el 70 o el 80% del negocio lo tiene fuera de España, perfecto. O algunas empresas españolas más, como pueden ser Ferrovial, también tienen casi el 80% del negocio fuera de España. Cotizan en España, pero en ese caso, pero si no, me iría a acciones que su negocio, sobre todo, venga de todo el mundo y no solo de un determinado país. Muchas veces estamos en España y nos centramos en España por cercanía, pero es que es igual de fácil comprar acciones de Google, de Apple, de Amazon o de cualquier cosa que comprar acciones de Repsol. Entonces, bueno, si abrimos el ángulo como inversores, yo creo que siempre nos va a ir un poco mejor. Bueno, Alberto Esteban de Guadalajara me pregunta: ¿dónde se pueden ver los accionistas más significativos de una empresa? ¿Dónde se pueden? Vale, pues mira, dentro de accionistas e inversores en la página web de las compañías puedes verlo. Por ejemplo, si vemos un caso como puede ser el Eqnor, hay muchos, al final te vas a la pestaña donde dice accionistas inversores y en este caso información económica y financiera, hay otro apartado que te dice participaciones significativas y autocartera y te aparece todo el listado de los accionistas. En muchos casos, bueno, pues aquí en compendio Santander tiene el 3% dentro de la gestora de Santander Asset Management, bueno, y más. Y te viene aquí toda la lista, porque esto al final es algo público. Si hay alguien que no es directo, porque la lista de directivos aparecen todos los directivos, aunque tengan el 0,025% de la empresa. Para hacerse público creo que tienes que tener más del 3%. Puede ser que alguien, tanto si es un fondo, un particular, que no es directivo de la empresa, tenga el 1% y probablemente no aparezca. Si tienes más del 3% ya sí que tienes que comunicarlo a la CNMV, etc. Y la empresa tiene que dejarlo publicado. Pero en todas las empresas que cotizan en bolsa puedes ver las participaciones que tienen, normalmente dentro del apartado de accionistas inversores, información bursátil o información económica financiera, en fin, lo tienes y es bastante. Todas las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de dejarlo publicado. Bueno, siguiente cuestión, nos pregunta Jaime López de Córdoba: quiero hacerme una cartera de renta variable, ¿qué me recomiendas? Mejor acciones o fondo. Bueno, yo siempre mejor, lo mismo un poco que estábamos hablando antes con la renta fija, siempre mejor fondo. Y básicamente, ¿por qué? Bueno, puedes ver el capítulo 81, creo recordar que es el 81, donde hablo de cómo construir una cartera de acciones a largo plazo, pero si estás interesado vía acciones, ese capítulo te puede servir. Ese capítulo lo realicé, pues tenía muchas peticiones de oyentes relacionadas con la inversión en acciones. Aún así, mi consejo siempre es hacerlo vía fondos, porque es más sostenible desde el punto de vista de la rentabilidad a largo plazo y requiere muchísima menos atención. Si escuchas ese capítulo, creo recordar que hago mención a que el mercado siempre te prueba. Es decir, si compras una acción y empieza a caer, a veces por los motivos correctos, pero hay veces que no, si no sabes o no has analizado previamente la compañía, no vas a saber qué hacer y te vas a quedar un poco inmovilizado, ¿vale? Sin tomar una decisión
correcta y muchas veces tomar decisiones equivocadas. Muchas veces también ocurre al contrario, cuando sube, a veces sube y sigue subiendo y sigue estando muy barata, pero a veces no. Si no estamos pendientes tanto de las noticias, de las ventajas competitivas que puede tener la empresa, estaremos, como se suele decir, cruzando un paso de cebra, pero con los ojos tapados, con el riesgo que eso conlleva. Con lo cual, el fondo tiene la ventaja de la diversificación. Siempre hago mención a que un fondo tiene como máximo el 10% en un único valor y como máximo las 5 mayores posiciones del fondo no pueden superar el 40%, con lo cual ya tenemos ahí un grado de diversificación importante. Eso es por ley. Y a su vez luego le hay que sumarle la gestión profesional y por supuesto elegir un buen producto. No vale cualquier fondo, porque todos los fondos digamos que no se comporta de la mejor manera y todos los fondos, bueno, pues, digamos que no son buenos. Solo tenemos que ver que aproximadamente el 70 o el 80% de los fondos que hay en mercado, que son muchísimos, yo siempre digo que al final hay más fondos que clientes, no superan al índice de referencia, con lo cual hay que coger los mejores fondos del mercado. Puedes hacer una cartera de acciones, pero si, como digo, te sube mucho, te baja mucho un determinado valor, tienes que estar pendiente de todos los valores que tienes, porque a lo mejor, bueno, proyectan un plan de negocio mucho más ambicioso de lo que en principio estaba proyectado, nos creemos ese plan de negocio y a lo mejor tenemos que aumentar, o vienen mal dadas en ese sector porque hay una disrupción muy importante y tenemos que salir porque no se está cumpliendo la inversión. Es un poco más complicado de gestionar, sobre todo para alguien que no se dedica a esto. Al final cada uno luego tiene su trabajo, tiene su vida, tiene sus obligaciones familiares, tiene sus hijos y pues el analizar empresas a lo mejor al principio le gusta, pero llega un momento que la cosa se empieza a complicar de tal manera que tienes acciones que no las has visto desde hace 2 años, que no las has analizado, con lo cual pues estamos hablando de lo que hablaba antes, de cruzar un paso de cebra con los ojos cerrados. Pueden venir coches por cualquier sitio y podemos tener problemas. Bueno, pues esto es todo. He contestado a prácticamente todas las preguntas, como siempre digo, muchas de Bitcoin. También me llegan algunas que no contesto porque son de lo mismo, es decir, ¿qué broker me recomiendas? Pues tampoco recomiendo broker, no recomiendo broker porque tampoco puede ser que muchas veces mi opinión parezca sesgada, porque de alguna manera trabajo en Bankinter y a lo mejor recomiendo solo el broker de Bankinter, pero no es que le recomiende solo el broker de Bankinter, es que sinceramente, como no conozco otros, pues no puedo recomendar y me llegan muchas preguntas sobre el mismo tema. Conozco mucha gente que utiliza el broker de DeGiro y de Interactive Broker, que le funciona muy bien, que va muy bien. Son brokers que las acciones están depositadas en el extranjero con el riesgo que conlleva, en el sentido de que luego una vez al año tienes que hacer el modelo 720, presentarlo a la agencia tributaria, un poco más complejo. Es verdad que según tengo entendido son bastante más baratos a la hora de comprar y vender acciones, pero bueno, luego cuando no hay nunca ningún problema, si hay algún problema, ampliaciones de capital, derechos y demás, y quieres hablar por teléfono, siempre te atienden en inglés, no te atienden mucho, en fin, tiene su cosa. Hasta donde yo sé, pues bueno, siempre si tienes un broker español, como puede ser Bankinter, pero siempre es mejor un broker. Yo sé que el broker de Bankinter es un broker en comisiones competitivas, no quizás de las más competitivas, pero dentro de los bancos probablemente sea el que mejor entorno tiene para un inversor, y las comisiones son, digamos, competitivas para un broker español. Puedes utilizar a lo mejor Renta 4, que creo que está bien. Tampoco lo conozco, con lo cual no tengo, como digo, mucha opinión formada al respecto. Y de consultorio de broker siempre me llegan varias, pero tampoco quiero contestar por lo que digo, porque muchas veces a lo mejor se cree que tomo una posición ventajista cuando no es así, y recomiendo lo mío. Bueno, pues
Esto es todo, como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.